Muy buenos días a todos y muchísimas gracias a todos por conectaros a este webinar organizado por Jovin, que además cuenta con la presencia de algunos invitados estrella, que os voy a presentar a continuación. Lo primero de todo, agradeceros que hayáis sacado un ratito de vuestro tiempo dentro de vuestra apretada agenda. Esperamos que lo que aquí comentemos, pues bueno, sirva para aportar un poquito de luz y mucho valor dentro de este sector energético que está evolucionando a una gran velocidad. No quería empezar el webinar sin antes, de alguna manera, hacer un guiño porque hoy es el Día de la Energía, ¿vale? Si todos estamos aquí presentes es porque tenemos esto en común, que somos unos enamorados de la energía. Y este es el segundo guiño a San Valentín, ¿no? Nosotros trabajamos en nuestro día a día por ese, bueno, por ese gran amor que le mostramos a este mundo desde hace años, ¿vale? Además, queríamos hacer una breve exposición de que, bueno, Jovin este año cumple 5 años, es nuestro quinto aniversario, ¿vale? Y hemos planificado pues una serie de webinars, ¿vale? Empezamos con este, que lo encuadramos dentro de la figura del emprendedor y de la tecnología al servicio del sector energético, ¿vale? Y después vamos a ir invitando a diferentes agentes del ecosistema también para que puedan aportar su visión, su valor y cómo ellos creen que va a evolucionar, ¿vale? Ahora sí, estamos emocionados de presentar a nuestros participantes y si hay algo que tienen en común es que son valientes emprendedores. Todos ellos son CEOs de startups que llevan un montón de tiempo trabajando en este sector. Voy a empezar por Omar Sequera, ¿vale? Él es el CEO de Exotic 360, tiene una dilatada experiencia dentro del sector y están haciendo cosas fantásticas dentro bueno, del sector de las comercializadoras, ayudando a las comercializadoras a agilizar mucho sus tareas de back office y también a las comunidades energéticas. No sé si quieres comentar alguna cosa, Pablo. Muchas gracias, María, un placer. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. El siguiente invitado, desde el norte de España, Pablo Sánchez, es un gran emprendedor, además, con el que he tenido la suerte de compartir estos últimos meses un montón de momentos con él, en Decelera y en Lanzadera también. Y está reinventando la forma en la que se hacen los presupuestos dentro del sector del autoconsumo. Y como digo yo, su solución tiene mucho que decir en el mundo de la energía y más con su nueva IA, que luego nos hablará un poco sobre ello. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Oye, enhorabuena por la presentación, ¿eh? Muy bien hilado el tema del Día de la Energía, el Día de los Enamorados. Enhorabuena desde aquí. Bueno, muchas gracias. Y ya nuestro último invitado, José Alberto, que también tiene una gran trayectoria dentro del sector energético, está luchando con su producto Mi Luz, con el que quieren ayudar a las empresas a hacer más eficientes sus consumos energéticos y sus recursos. Bienvenido, José Alberto, y muchísimas gracias por estar con nosotros y por toda la ayuda que nos prestas, que también, pues bueno, para que lo sepa la gente, es un gran partner para Jovin y ya nos ha ayudado mucho en toda la trayectoria que tiene el proyecto desde los orígenes. Bienvenido, José Alberto. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti y a vosotros y a vuestro equipo por la iniciativa y por este webinar. Vamos a Nada, disfrutarlo. a disfrutar, efectivamente. Antes de comenzar, ¿no? Vamos a hacer una breve exposición sobre cómo se va a desarrollar la sesión, ¿vale? Básicamente, vamos a lanzar una serie de preguntas abiertas para que cada uno de los participantes puedan aportar su valor, ¿vale? O su visión dentro del ámbito en el que se mueven, ¿vale? Y luego al final vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas, para que no queden dudas y podamos resolver cualquier cosa que cualquier curiosidad que tengáis, vaya. Y para comenzar, me gustaría encuadraros, ¿no? Para que podáis empatizar con cada uno de nosotros. Y lo primero que voy a lanzar a los emprendedores es, oye, ¿qué te motivó a iniciar una startup dentro de este sector, que es el sector energético, que tiene una trayectoria, pues un poco, pues bueno, relevante, pero temprana, que todos conocemos, pues bueno, que viene de un oligopolio, pero que se está liberalizando, que muestra unas grandes oportunidades. Oye, mi pregunta aquí es, ¿por qué elegisteis este sector y qué creéis o cómo creéis que vuestra tecnología va a hacer que este sector mejore? Em, Doy paso a Omar por orden de presentación y que él nos cuente un poco su visión. Genial, un placer. Pues nosotros empezamos una consultoría de software en 2017 y era una consultoría de software cloud. Entonces éramos totalmente agnósticos en cuanto a vertical o en cuanto a industria, ¿no? Lo que pasó ahí es que más o menos caímos un poco por error, digamos, porque bueno, cayeron algún par de proyectos interesantes fuera del mundo de la energía. De ahí surge Podo, que en aquel momento lo estaba montando Joaquín Coronado. Los aprendimos un montón haciendo ese proyecto durante años.
Y a la par que eso surge Galp, donde también hicimos un proyecto y montamos comercialización desde cero y tal. Entonces llega un momento en el que a lo mejor, pues no sé, la mitad del revenue, hablamos de una consultora de a lo mejor 30 personas más o menos, ¿vale? Entonces a lo mejor la mitad del revenue venía de energía y la otra mitad, pues ONGs, educación, cosas así, ¿no? Y esta parte de energía nos seducía bastante. Y has dicho tú, ya has dejado una pincelada ahí, ese oligopolio que se va rompiendo. España es un país muy interesante porque fue uno de los primeros en liberalizar en Europa. Es uno que sigue con mucha concentración, quizá no tanto como Portugal, pero tiene mucha concentración en 4 o 5 players. Y vemos comportamientos que nos parecieron interesantes en una industria. Y es que tanto y los inversores ven esto de lejos y dicen, oye, es una industria regulada y ya les da miedo, ¿no? Pero es que una industria regulada tiene cosas buenas y cosas malas. Eso es verdad que vas a tener que adaptarte a la regulación de un nuevo país para crecer, por ejemplo, pero también es verdad que si creas una solución en una industria regulada, por definición vale para todos los clientes, porque tu definición cumple lo que la regulación te pide, y es nuestro caso. Entonces, en ese punto teníamos que tomar una decisión entre lanzar un CRM para energía y una ERP para energía, y al final optamos por la parte del ERP, precisamente por esa regulación. Al final las comercializadoras, cada una vende como quiere y como puede, pero a la hora de facturar energía, eso está súper controlado y tu creatividad está muy reducida, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que aprendimos de ahí, no me enrollo más, lo aplicamos a Quixotic y desde el 2017 que empezamos con esto hasta 2021 hicimos consultoría y en 2021 pues lanzamos el spin-off que es hoy Quixotic, que es en esencia un facturador de energía, primero pues, solo para commerce y luego fuimos creciendo hasta otros actores como las comunidades y demás. Hace muy poco, un gran amigo que está inscrito en el webinar, no sé si estará o no, pero mi buen amigo Emilio Bravo, el que fue CEO de Lucera, me comentaba que en los primeros pasos, hasta que tuvieron los primeros 1.500, 2.000 clientes, que ellos mismos hacían las facturaciones de manera manual, que las metían en el sobre y que las enviaban. Sí. Un poco Omar con su tecnología lo que propone es que desde inicio pues se pueda tener un software que agilice muchísimo todo este proceso. Exacto. José Elías también es muy famoso por eso, de Audax y demás. Decía que lo hacía en Excel, cientos y miles de facturas con macros y con cosas. Totalmente. Oye, Pablo, cuéntanos un poco por tu parte por qué el sector energético y cómo va a jugar la tecnología dentro de ese papel o dentro de ese sector en el que te mueves más cerca del instalador y del autoconsumo. Pues a ver, mi trayectoria como emprendedor en el sector energético ha sido como muy natural, muy poco buscada. Yo estudié Ingeniería de la Energía e Ingeniería Ambiental en Madrid, por tanto mi educación ya está vinculada al sector. Cuando empecé a trabajar, pues me vinculé al mundo IT, ¿no? De tecnología. Y yo siempre digo, ya que estamos en el Día de los Enamorados, me voy a poner un poco romántico, yo siempre digo que soy un artista frustrado. ¿Por qué? Porque a mí me habría gustado mucho tener el talento de dibujar, ¿no? Y de pintar para crear cosas. Entonces, al estar vinculado al mundo de la energía, ¿no? Por ese background académico y a la tecnología, pues encontré en el software una herramienta para crear cosas que otra gente viera, usara y que apreciara, ¿no? Y así, pues, superar esta frustración del arte. Entonces, bueno, contándolo un poquito de forma resumida, después de varias experiencias profesionales donde tanto el software como la energía estaban presentes, en 2021 encontré la oportunidad de empezar mi propio camino como emprendedor en el ámbito del software y un poco con la visión después de esa experiencia de resolver los retos digitales de la transición energética. Al final, el sector de la energía, como vamos a comentar hoy y como has comentado tú, Mario, pues está cambiando y va a cambiar mucho, ¿vale? Durante los próximos años. Es fundamental, estratégico y crítico, creo, para el clima, ¿no? Para afrontar esta crisis climática que tenemos. Y gran parte del cambio va a venir a través de la tecnología, ¿no? Y de los avances tecnológicos. Entonces, para nosotros, y para mí como emprendedor, ¿no? La forma de poner mi granito de arena en esta lucha contra el cambio climático de la mejor forma que sé es a través del desarrollo de tecnología y de software, ¿no? Y por eso un poco surge en su inicio lo que se llamaba Enerlens, para aquellos que a lo mejor nos conozcan de hace más tiempo, y ahora lo que es Santruby más centrado en el negocio de energía renovable, no solo en la parte de autoconsumo solar. Y respondiendo a la segunda pregunta de forma muy breve también, pues nosotros en Santropy precisamente lo que queremos es eso, ¿no? Todos los retos de carácter digital en la operativa de una empresa de energía renovable, ¿vale? Son los que queremos ayudar a resolver con digitalización, tecnología, automatización, algo de inteligencia artificial, que ya profundizaremos. Y bueno, eso es un poquito lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Pablo. A mí me gusta bajar las cosas un poco a la tierra con ejemplos, ¿vale? No sé exactamente cuál es tu KPI, pero para que el público lo entienda, donde antes un instalador o una empresa que gestiona autoconsumos tardaba
una hora en hacer un presupuesto, ahora con Santropy pues al final pueden hacer 20 o 30 en una hora de manera casi semiautomática, y ahí es donde la tecnología juega un papel importante en hacer pues esa eficiencia máxima, y que al final el instalador dedique el tiempo pues a otras cosas más relevantes, que no sea algo repetitivo y rutinario. Sí, por aprovechar, Mario, la presentación para concretar precisamente Baja la Tierra, para el que no nos conozca en Santropy, lo que hemos estado haciendo durante estos 2 años es agilizar el proceso de estudio de autoconsumo, ¿vale? Autoconsumo solar, como bien decías, típicamente se hace con Excel o con herramientas muy técnicas. Nosotros lo automatizamos, agilizamos todo en el mismo proceso, que llevándolo al KPI, pues reduce el tiempo a 5,4 minutos de media. Un estudio de autoconsumo casi independientemente del tamaño, ¿no? Para que la gente que no nos ubique sepa exactamente qué es lo que hacemos. Fenomenal. Le cojo el testigo y le doy la palabra a José Alberto, que nos cuente un poco, pues eso, por qué él entró dentro de ese sector energético, qué vio él, ¿no? Cuando empezó con su asociación y con esa ayuda a los ciudadanos en la comunidad autónoma donde vivía, hasta la actualidad, que está resolviendo un problema relevante para las industrias. Pues sí, la historia la verdad es que tiene miga, ¿no? De cómo empezamos cuando éramos unos pipiolos, ¿no? En la universidad. Al final, lo que a nosotros nos motivó a comenzar fue la falta de información y un poco esa opacidad que había en el sector, sobre todo en cuanto a- a la factura eléctrica, ¿no? O sea, algo tan importante como era la factura eléctrica o la energía, ¿no? En los hogares y en las industrias, en nuestro día a día, y que no hubiese información, que la gente no supiera ni lo que estuviese pagando, ni si lo que paga es barato, es caro, ¿no? Entonces, nos llamó mucho la atención eso, y bueno, como buenos ingenieros, eh, en este caso, pues nos juntamos ingenieros para resolver el tema y comenzamos a trabajar, ¿no? Todo eso pues llevó al final a lo que hoy en día es Eficae, ¿no? Dentro de su vertiente. Seguimos trabajando como consultora y como auditores energéticos, ¿vale? Para industria, metiéndonos en el proceso productivo, comprendiéndolo, analizándolo y proponiendo las mejoras pertinentes en función de las necesidades que tenga cada uno de ellos. Y a partir de la investigación y a partir del conocimiento y el posicionamiento dentro del sector eléctrico, pues decidimos dar el salto a la parte de investigación y desarrollo. Y ahí nace Eficae IoTech, y dentro de Eficae IoTech el producto que tenemos, Miluz, ¿no? Para monitorizar y controlar esos consumos energéticos dentro de la industria. Entonces, bueno, pues un poco de manera resumida sería el camino. Y bueno, nos encanta lo que hacemos. Yo creo que, como decía, como empezaste diciendo, Mario, y ha seguido Pablo, ¿no? Yo creo que somos unos enamorados de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Nos encanta resolver problemas, sobre todo en el sector energético, y seguiremos aquí dando caña hasta que podamos, vaya. Así que sí. Totalmente. Muchísimas gracias, Alberto. Yo, por poner un ejemplo, para que la gente pueda entenderlo, donde antes una empresa tenía que esperar todo el mes para ver cuánto iba a pagar, con el software de José Alberto puedes ver prácticamente en tiempo real cuánto vas a gastar este mes, a qué horas, a qué precio vas a pagar la energía o la estás pagando en este instante. Puedes descargarte un informe, puedes saber si tu potencia contratada es la que tienes que tener o debería de ser otra, y con esto puedes conseguir unos grandes ahorros para la industria. Muchísimas gracias. La respuesta, o sea, la verdad es que las respuestas son curiosas. Todos tenemos un pequeño origen, ¿no?, que nos llevó a entrar. En mi caso, brevemente, simplemente, mi familia en 2008, 2009 estaba trabajando en el sector de las promotoras con el despliegue de una promoción inmobiliaria y estaba también desplegando algunos parques fotovoltaicos. Ambos se vinieron abajo con la burbuja inmobiliaria y con el famoso decreto que cambiaron la retribución a las renovables. Entonces vimos como ambos mundos en los que confiábamos se vinieron abajo, ¿no? Entonces luego yo cuando estaba en la universidad me surgió la idea de emprender, pues enseguida, como había profundizado y había recibido muchísimos insights desde pequeño sobre estos sectores, dije, vale, nosotros lo que queremos es ayudar a los hogares, ¿no?, a reducir y que entiendan sus consumos energéticos. Y ahí es donde está nuestro foco, ¿no?, en ayudar a los ciudadanos a que formen una parte proactiva dentro de esta transición y que cuenten con las herramientas disponibles, ¿vale? ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Pues porque efectivamente estamos en un mercado complejo, ¿no? Y ya vamos a ir entrando en una materia un poco más profunda, ¿vale? Al final, el sector energético tiene 4 actores claves. Los primeros son los productores, que son los pequeños, bueno, pequeños o grandes, ¿no?, productores de energía renovable o no renovable. Luego tenemos
las redes eléctricas, que aquí tenemos a Redella, que es quien se encarga de llevar la energía de un lugar a otro, básicamente. Luego tenemos las distribuidoras, que son quienes se encargan de controlar pues, la distribución de energía dentro de los núcleos urbanos y quienes son los propietarios de los contadores, etcétera. Y luego tenemos la parte de la comercialización de energía, ¿vale? Que eso es quien te vende la energía final. Y en torno a esto, pues hay diferentes figuras y papeles que también son claves, como, oye, los instaladores de autoconsumo o instaladores de energía fotovoltaica. Luego tenemos, por otro lado, pues las comercializadoras, donde no solamente tradicionales, sino que cada vez hay más, ¿no? Entonces yo la pregunta que voy a lanzar ahora va a ir dividida en dos partes, ¿vale? Una es, oye, ¿de qué manera, Omar, tu innovación mejora las operaciones de las comercializadoras de energía, ¿no? Dentro de esta parte final, vale, la energía ya está en tu casa, pero hay detrás hay un montón de procesos, entiendo, de back office. ¿Cómo lo hacéis? Vale, Cuéntanos. te cuento. Pues nosotros al final cuando hablamos con la comercializadora, nuestra solución tiene dos ventajas que al final se reducen en una, y es que una es abaratar costes de operación, porque todo coste de operación que tenga la comercializadora te lo va a repercutir a ti al final como consumidor. Al final el que paga es uno, que es el consumidor final. Y el segundo es crear nuevas fuentes de revenue o nuevos ingresos, ¿no? Entonces, si podemos hacer esas dos, nuestro coste estará justificado. Se paga así solo, por así decirlo. Entonces, y Pablo ha mencionado esto antes cuando ha hablado de la automatización brevemente. Al final esto va de automatizar. Y si tú no automatizas, el que está enfrente va a automatizar más, va a hacer lo mismo que tú. Y más en una industria como la de la energía, donde el kilovatio es una commodity. Entonces, pues en un coche me podrás vender un coche más deportivo, pero el kilovatio de una comercializadora no es más bonito ni más flexible que el de al lado. Entonces, o eres mejor y más automático o tienes algo que sea diferenciable o no tienes absolutamente nada. Y el ejemplo lo teníamos hace 10 años y un poquito menos con el tema de los kilovatios verdes. Mi energía es verde. Muy bien, ahora ya todas son verdes. Eso ya es el nuevo estándar. Ahora, ¿cómo te vas a diferenciar y cuál es el punto siguiente, ¿no? Entonces, volviendo a mi punto original, por un lado, automaticemos tanto como sea posible. Hay procesos que en el mundo de la energía es increíble que se sigan haciendo a mano, como es, ya sabes, esto que lo hemos hablado muchas veces, todo el tema de la mensajería, los mensajes asíncronos que intercambia la Comer con la Distri para pasarse información. Todo esto es increíble que funcione como funciona. A nosotros nos flipa porque somos de algún modo intrusos en este mundo de la energía, llevamos apenas 5 años y decimos, ¿pero ha sido así siempre? Sí, así ha sido siempre. Y dos, ¿cómo creamos estas nuevas fuentes de revenue? Pues tenemos que ser capaces de hacer que la comercializadora pueda ofrecer cosas que de otro modo no podría sin nosotros. Y esto lo vemos, cuando las soluciones del mercado actuales quieren facturar cambio regulatorio o lo que sea, pues les lleva semanas y a veces meses el adaptar las herramientas al nuevo cambio regulatorio. Sabíamos que nosotros teníamos que empezar con una premisa de software flexible a saco para que aquí pudieras facturar cualquier cosa sabiendo que todo podía cambiar. Por ejemplo, el IVA podía cambiar sujeto al precio de OMIE del kilovatio. Pues eso era algo que hace 10 años no pensaba nadie. Nosotros montamos esto diciendo, todo puede cambiar. ¿Cómo hacemos que la arquitectura te permita eso? Resultado, pues hoy podemos ofrecer cosas que de otro modo no se hacen. Una sola factura donde tengas suscripciones, como Netflix, servicios como instalación de placas solares o financiación de vehículo eléctrico, de cargador de vehículo eléctrico, cualquier cosa, y energía. Todos con diferentes impuestos, diferentes periodos de facturación, para nosotros no es un reto, hemos hecho pilotos en 3 semanas. Entonces esto, claro, hemos invertido un año y medio en desarrollar esto y ahora tenemos esa ventaja competitiva. Y eso es lo que le ofrecemos a los comercios. Es súper interesante. No lo hemos mencionado, pero efectivamente estamos en un sector que está ultra regulado, que puede variar, ¿no? Y que hemos visto en los últimos 18, 24 meses un montón de cambios donde imagino que Omar y todo su equipo habrán tenido que correr para poder prestar ese servicio de calidad a sus clientes. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dejar, brevemente este sector de las comercializadoras y nos vamos a ir un poquito más al mundo de Pablo y al mundo de la tecnología donde está trabajando Pablo y su equipo, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo el futuro es renovable simplemente o no será. Estamos todos comprometidos con la implementación masiva de energías renovables en el sistema. Y aquí lo que estamos viendo es que están apareciendo cada vez más formas de negocio. Ayer en el foro del economista se comentaba o se hablaba de comunidades energéticas, autoconsumos colectivos, autoconsumos remotos, PPAs y otra multitud de nuevos modelos que van a situar a las empresas y a los ciudadanos, pues eso, en el centro siendo prosumidores. En todo esto hay un montón de trámites también, de estudios técnicos, de procesos incluso, de ofertas, poner de acuerdo a un montón de gente. Pablo, ¿cómo crees o cómo, desde tu punto de vista,
¿qué papel va a jugar aquí Santropy y cómo crees que va a evolucionar este mercado? Pues a ver, yo creo que primero habría que partir de la base de entender, para el que no esté familiarizado con ello, lo que es lo que supone hacer una oferta, mandar un presupuesto de una instalación solar, ¿no? Que José seguro que lo tiene también muy controlado porque es parte de su negocio. Cuando tú vas a hacer una oferta de, por ejemplo, un servicio de instalación de una caldera, ¿vale? Cuando tienes las características de la caldera, pues probablemente sea recoger materiales, la propia caldera, pequeño material, mano de obra y ya está, das un presupuesto, ¿vale? Cuando vas a hacer dar un presupuesto de una instalación solar, ya sea de ámbito residencial o ámbito industrial, hay una serie de factores mucho más complejos que hacen que, por un lado, el proceso sea mucho más largo y, por otro lado, que no cualquier persona, en base a sus conocimientos técnicos, experiencia técnica, pueda realizar ese proceso, ¿vale? En la parte de todo el proceso, pues incluye analizar cuáles son las disponibilidades de superficie y, por tanto, el número de paneles que acaban desembocando en una potencia pico de la cubierta o las cubiertas, en base a los consumos, los patrones de consumo y cómo se distribuyen a lo largo del año, no solo del año, sino del día, ¿no? Cómo consumimos la energía a lo largo del día. Pues cuál es la potencia pico ideal para maximizar pues lo que queramos maximizar, la producción de energía, el ahorro energético, la rentabilidad, la independencia energética, ¿no? Entonces, claro, imaginemos que hay todos estos factores que a día de hoy las empresas pues tienen que combinar en un proceso o en un único proceso muy complejo que les lleva, como decía antes, en torno a horas, ¿no? Depende de la complejidad. Claro, esto lo vimos en el 2022, sobre todo en el ámbito residencial. En un mercado hipercompetitivo, y José nos lo puede confirmar, donde los márgenes en energía solar son muy ajustados y donde el acceso a diferentes propuestas comerciales por parte del consumidor final es muy sencillo, nos podemos plantar en que tu porcentaje de éxito en una propuesta comercial que te lleva horas preparar es de en torno al 6-7%. En ningún negocio salen rentables estos números si estás dedicando 1 a 2 horas por propuesta comercial. Simplemente el tiempo que dedicas frente al número de propuestas que acabas consiguiendo y el margen que te da cada una de ellas acaba haciendo que el número no salga, ¿no? Entonces, si esto lo complicamos aún más, yendo a tu pregunta, Mario, con los modelos energéticos alternativos que están surgiendo, como has comentado, ¿no? Autoconsumo remoto, PPAs, comunidades energéticas, que no hacen más que sumar complejidad al proceso y hacer que cada vez menos personas sean capaces de realizar estos cálculos, ¿no? Estas estimaciones, y que haga falta incluir más información, pues al final estamos maximizando ese problema. ¿Qué es lo que estamos intentando nosotros hacer? Y esto creemos, es por lo que nos levantamos cada día, que tiene un impacto positivo en la transición energética, ¿no? Si nosotros en la parte de arriba del funnel, ¿no?, del embudo, somos capaces de aumentar el número de presupuestos que se generan, porque la empresa de energía renovable, cuando generaba 10, ahora genera 20, o cuando generaba 8 a lo largo del día, ahora es capaz de generar 24, pues la lógica nos dice que a medida que el funnel vaya bajando, el número va a ser mayor en cada etapa, ¿no? Y llegando al final, en el que mayor número de instalaciones renovables de cualquier tipo se van a acabar instalando y, por tanto, mayor va a ser el impacto en la transición energética. Entonces, nosotros lo que hacemos como tecnología es agilizar, darle velocidad al mercado. Vemos que el mercado está ralentizado desde el principio porque hay una cuestión comercial que ya no es tan sencilla de resolver para la velocidad que necesita el mercado, ¿no? Y por no extenderme mucho, un poquito ese sería el resumen. ¿Vale? No sé si, Mario, he respondido a tu pregunta. Sí, o sea, desde mi parte, o sea, desde mi punto de vista, perfecto, entendido. O sea, al final se trata de, oye, un poco alinear a las partes interesadas, en este caso, de que el proyecto salga hacia adelante y de agilizarle muchísimo los tiempos. Vale, Omar y Pablo nos han hablado ahora desde el punto de vista de, oye, las empresas que promueven este autoconsumo o desde los cambios que surgen dentro de la comercializadora, ¿no? Estamos hablando desde los entes empresariales que actúan en el mercado, pero luego tenemos otra parte, ¿no? Que es, oye, el consumidor, ¿no? El consumidor puede ser industrial, puede ser residencial, y queremos darle cabida dentro de este sistema tan complejo que estamos elaborando, ¿no? Entonces, aquí yo lo que me pregunto es, oye, ¿qué papel va a jugar aquí la tecnología para el sector industrial, ¿no? En relación con el mundo energético y con la gestión energética? Y esta pregunta va para ti, José Alberto. ¿Cómo ves que toda esta complejidad que está apareciendo en el sistema se tiene que simplificar para el ente o usuario final, en tu caso, industria?
Claro, aquí lo que tenemos que entender muy bien y conocer muy bien cuáles son esas necesidades, ¿no? de la industria, ¿no? En este caso, ¿no? Separar por un lado el tipo de consumidor y qué busca cada consumidor, porque no todos buscan lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que el reto que tenemos ahora mismo por delante y en el que estamos trabajando es en ofrecer la información que necesita de la manera que la pueda entender. Aquí hablamos de un gran salto, ¿no? De información, ¿no? Hay mucho tecnicismo, hay mucho, lo comentaba Omar antes, ¿no? Muchas variables que no entendemos, ¿no? Y que continuamente van saliendo unas nuevas y van incrementando esa complejidad. Con lo cual, nuestro reto es ofrecer esa información de manera visual y de manera entendible para el usuario, porque al final el usuario, el consumidor final, ¿no? Como decíamos, eh, quiere pagar lo menos posible, eso está claro, ¿no? Pero tenemos que ver de qué manera hacerlo, ¿no? Y de qué manera darle información suficiente, ¿no? Para que pueda usar esa información en beneficio de ahorro energético y, por lo tanto, económico, ¿no? Entonces, bueno, yo separaría primero la parte de consumidor residencial de la parte de consumidor industrial. Residencial, pues ya sabemos, Mario, que tú ahí eres jefe, ¿no? Y en la parte industrial, pues donde nosotros queremos trabajar para ofrecer esa información. Claro, totalmente. A modo de resumen ejemplificativo, una empresa que se pone a autoconsumo, que conecta unas baterías, que tiene una serie de cargas sobre las cuales puede actuar, que tiene unas curvas de consumo, ¿no? Y que tiene unas facturas que pagar. Pues oye, lo que se propone en este caso es, oye, una solución donde el cliente pueda tener acceso no solamente a su autoconsumo, sino también a mucha otra información que puede ser necesaria para hacer esa gestión efectiva de los consumos energéticos en la industria. Si me permite un inciso, ¿no? Dentro de la industria, ¿no? También podemos separar, ¿no? Una pequeña empresa, ¿no? Que tenga o que no tenga un proceso productivo muy claro, ¿no? Y que al final le sirva con 4 o 5 datos súper concretos de la factura donde pueda incidir y diferenciarlo de una industria que sea electrointensiva, ¿no? Que tenga un proceso productivo muy diferenciado, muy clave, donde podamos pues desplegar una red de sensores internos a nivel de sus cuadros y poder analizar mucho más ad hoc y mucho más enfatizado en ese proceso, ¿no? A nivel eléctrico, si estamos hablando de electricidad, o a nivel, bueno, pues de otra fuente de energía. Entonces, bueno, también cada consumidor en este caso tiene sus necesidades. Entonces, en unos podremos jugar con hardware, ¿no? O necesitaríamos un hardware, ¿no? Donde poder profundizar en el análisis, y en el otro no sería necesario hardware. O sea, con un simple software podríamos conectar directamente y ofrecer la información al usuario. Mario, no sé si puedo hacer una pregunta a José que me ha llamado la atención. José, cuando vosotros vais a ofrecer vuestra solución a una empresa, a una industria, ¿qué realmente en cuanto a gestión de la energía, cuál es su mayor preocupación? ¿Qué es lo que quieren conseguir realmente? Claro. Certidumbre, porque no sabemos realmente cuánto vamos a pagar. No sé si quieren estar más pendientes, ahorrar. ¿Cuál crees tú que es ese punto, esa clave? Estamos hablando de industrias o fábricas, ¿no? A Ujú. nivel gran Industria, sí. consumidor, ¿no? Pues Ujú. hay varias, ¿no? O sea, hay varias motivaciones por las cuales, al final, la primera motivación, obviamente, es ahorrar dinero. Esto está clarísimo, ¿no? Como empresa, pues queremos maximizar el beneficio y lo podemos hacer de dos formas, o generando más ingresos o teniendo menos costes, ¿no? Menos gastos, ¿no? Entonces, bueno, una parte fundamental, y eso sí es cierto que eh, parece que vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Es disminución de costes, ¿no? Con lo cual, ahí juega un papel fundamental el tema económico, ¿no? Por otro lado, el tema de eficiencia. O sea, al final todo tiende a la eficiencia, a la digitalización y automatización de los procesos. ¿Por qué? Porque eso nos ahorra tiempo y el tiempo ya sabemos que es dinero. Con lo cual, al final, volvemos una segunda, por segunda vez, ¿no? A la parte económica a través del tiempo, ¿no? Y eso genera muchísima tranquilidad y poder dedicarle ese tiempo a ser más productivo en nuestro core y en nuestro negocio, ¿no? Y por otro lado, las normativas europeas, ¿no? Ahora mismo, por lo menos aquí en España, al final hay ciertas normativas europeas que te obligan a ser eficiente, por así decirlo, o medioambientalmente responsable, con lo cual, pues a través de normativas ISO, pues te obliga, o a través de auditorías energéticas, pues te obligan a cumplir con cierta regulación que al final pues no te queda más remedio que hacerlo. Con lo cual, suelen ser esos tres variables. Si no se me escapa alguno. Ujú. Aquí Vale. en Lanzadera muchísimas veces se ha hablado precisamente de que para que un negocio sea realmente una necesidad y sea escalable, tiene que haber urgencia, tiene que haber necesidad, y ya si viene complementado por una legislación que obligue, ya vamos, eso está preparado
para pegar el salto cuántico y que empiece a tener una gran penetración. Y se me ha olvidado, perdona, al final también a nivel competitivo, ¿no? O sea, si ves que la empresa de al lado lo está haciendo, ¿no? Y puede ser más competitiva, pues al final por competitividad pues tienes que adaptarte y tienes que moverte. Si no te adaptas o no mejoras, te quedas estancado y te mueres, ¿no? Entonces al final, por pura competitividad o pura, ¿cómo se dice, no? Inercia, pues tienes que acabar haciéndolo porque es la tendencia que tenemos, ¿no? Automatizar ciertos procesos y obviamente pues dedicarnos a lo que cada uno su core de negocio, vaya. Totalmente de acuerdo, José Alberto. Brevemente, nosotros fuera la parte del consumidor final, ¿no? Del ciudadano de a pie, que todo esto de la transición pues le ha llegado a través de informativos de Telecinco bueno, televisivos al final, que te dicen que el precio de la energía está en máximos históricos y que, oye, que te pongas placas solares en casa porque vas a conseguir una cierta libertad e independencia, pides presupuesto a 3 o 4 empresas y te pones placas solares, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora tengo placas solares y no estoy en casa cuando estoy consumiendo, ¿y qué hago con esa energía? ¿Me la están pagando o no me la están pagando porque no he conseguido regularla? Ahora me dicen que ponga baterías o que me compre un coche eléctrico, pero no sé si puedo. Ahora me dicen que van a poner en mi comunidad de vecinos una instalación de autoconsumo a la que me puedo conectar. ¿Pero qué van a hacer? Van a tirar un cable desde mi casa hasta la cubierta para que yo me conecte, ¿no? Entonces lo que vemos es esto, ¿no? Que los consumidores al final tienen las herramientas justas, hace falta muchísima, concienciación, hace falta muchísima información y muchísimas veces el mercado necesita pues un tiempo para que se logre la madurez, ¿no? Y que el ciudadano entienda aquello que está instalando o aquello que está ocurriendo en el mercado. Por eso nosotros desde Jovin lo que hacemos básicamente es ayudar a que el ciudadano entienda y forme parte activa de la transición energética y que además pueda aunar en una misma plataforma pues esa gestión de la energía. Cuando tenga mi coche eléctrico, cuando tenga la aerotermia, cuando tenga todos estos diferentes elementos de gestión de la energía dentro del hogar, pues oye, que puedo hacer una gestión más eficiente, ¿no? Pero claro, yo ahora me pongo a pensar, ¿no? Un poquito más allá y digo, oye, estamos llenando el país de placas solares, de molinos de viento, estamos llenando las cubiertas de autoconsumos colectivos, estamos llenando las industrias de monitorización, pero estamos viendo que lo que se produce depende del sol, que depende del viento. Estamos viendo que tenemos unas redes de distribución un poco antiguas que hay que renovar. Estamos viendo que las capacidades de interconexión entre países son limitadas y por lo tanto no podemos hacer lo que queramos con la energía. Estamos viendo que el almacenamiento se está convirtiendo en una necesidad, ¿no? Y todo esto da lugar a un marco normativo que empezará en España a partir de 2020, bueno, ya debería de estar 2024, pero yo creo que empezará a tener más protagonismo en 2025, que es la flexibilidad de la demanda. Que esto supone poner de acuerdo a la oferta y a la demanda, teniendo en cuenta que la oferta muchas veces está repleta de incertidumbre y que la demanda depende de los hábitos de consumo y de los ciclos productivos de las empresas, ¿no? Entonces yo aquí la pregunta es, oye, ¿qué papel va a jugar el consumidor, la industria, la comercializadora, el instalador de autoconsumo o la empresa que instala? ¿Qué papel va a jugar cada uno de estos seres dentro de este equilibrio del sistema energético, ¿vale? O demand response, como se conoce en la actualidad? Y le paso la palabra a Omar. Perfecto. Pues mira, yo te pongo un ejemplo y es algo que es muy interesante ver entre países cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, en Alemania no tienes los smart meters que tenemos ahora, entonces no tienen lecturas ni horarias, ni franjas horarias, ni nada por el estilo. En el Reino Unido, por ejemplo, ya hay 2 tarifas, que es una diaria y una nocturna, pero es todo hardware. Entonces, si tú quieres tener dos tarifas y 2 periodos, vienen y te instalan 2 contadores y uno está contando durante el día y otro. O sea, que no estamos tan mal cuando nos comparamos con el nivel de tecnología que tenemos en España, ¿vale? Primera premisa. Luego, segunda, es verdad que luego de pronto hay anomalías y Alemania, por ejemplo, está mucho más avanzadas en su manera de las comunidades energéticas, que es mediante cooperativas y tal, porque tiene una sociedad pues muy cooperativista y tal. Y en el Reino Unido, ya a tu pregunta, el tema de la flexibilidad está muy al día. Hace no mucho, ahora unos meses, ya salía una comercializadora de allí diciendo que estaban haciendo los primeros ejemplos de esta flexibilidad de la demanda de forma pasiva. Te llegaba una notificación al móvil y te decía, oye, si reduces tu consumo un tanto, yo te bonifico tantos libras en su caso, ¿no? Esto yo creo que es la primera fase. O sea, tenemos que llegar al punto en el que la tecnología, que va a ir antes que el marco regulatorio, como pasa siempre,
permite a la comercializadora hacer algo así y decirle, oye, resulta que a mí me van a bonificar ahora mismo por almacenar, o me van a bonificar por no consumir, o me van a bonificar por lo que sea, por quemar mañana, imagínate, por quemar energía, quiero decir, por usar energía en vano, porque hay demasiada en la red y vamos a tener un problema. Pues yo eso se lo paso al consumidor y le digo al consumidor, oye, si actúas así, que sepas que yo te doy esto, ¿no? Esa es la primera fase, la pasiva. Indudablemente vamos hacia la segunda fase, que será la activa, en la que mediante hardware, y ya hay pilotos de esto, tú te ates, firmes un contrato donde digas, oye, yo te doy a ti la potestad, comercializadora amada mía, para que me enciendas y apagues estas máquinas que no son cruciales para mi negocio, y en función de eso me vas a ofrecer compartir ese ahorro. Y entonces es la comercializadora la que puede dictar, ahora pago estas máquinas y ahora enciendo aquellas. Eso es muy guay, pero hay apenas un par de casos de éxito interesantes. Pero bueno, incluso la primera parte, esa primera pasiva en la que te ofrezco que tú hagas cosas con tu consumo, parece una iniciativa muy chula y que todavía no hay en España muchos ejemplos, creo, si no me corregís. Yo, Mari, perdona, quería hacer una pregunta, Omar. Esto además es un tema que en las últimas semanas yo he hablado en diferentes ocasiones, también en foros y presentaciones. Hay la duda desde la perspectiva de la comercializadora. ¿Cómo ves tú en las conversaciones con ellos que ellos valoran el potencial de negocio de este mercado, ¿no? O sea, ¿cómo de relevante va a ser con respecto a su cifra de negocio toda la complejidad que conlleva tener que encender el aire acondicionado de tu casa y tener que arriesgarte a que pase más calor o más frío de la cuenta por 30, 40 céntimos? Sí, no. Al final es una respuesta compleja. Al final, para ese tipo de ahorro no creo que nadie vaya a controlar nunca la temperatura de tu casa para ahorrar 30 o 40 céntimos. Pero a nivel industrial sí que hay partes del proceso que son menos cruciales. Entonces, ahí sí que lo veo que puede tener más cabida y ya no hablamos de 30 o 40 céntimos, ¿no? Pero has dicho algo muy importante, la primera parte de tu pregunta, que es, en plan, ¿cómo es esto de importante para comer, ¿no? Y en las comers hay que entender lo que decía Mario al principio. Hay 10 muy grandes y 4 que son las de siempre, que, vamos, ni esto, ni las comunidades energéticas, ni las baterías virtuales son dinosaurios. Son tan grandes que nunca van a ser los early adopters y no van a empezar a probar nada. A lo mejor lo hacen con los departamentos de innovación, hacen un poco de PR, algo de marketing y tal, pero no van a ser los primeros en adoptar esto. Lo que hace falta son, y por otro lado, son los que están dispuestos, comercializadoras más chiquititas y actores más pequeños, que son comparativamente más pequeños, porque a lo mejor facturan 100 millones al año. Pero que sean las que digan, oye, yo sí creo que como no puedo competir con las grandes en precio, y al final no quiero, porque ellas siempre pueden ir a perder dinero, quiero diferenciarme de otro modo. Esas son las que le van a ver el valor. Y ahí de esas hay 400. Súper interesante. Pablo, adelante, continúa por tu parte si quieres. Pues mira, yo creo que esta pregunta y el tema de la flexibilidad de la demanda está muy bien hilado con las tres patas que tenemos aquí, porque por un lado Omar está en el back office de la comercializadora, que no es, son ellos los que explotan este mecanismo como modelo de negocio. Por nuestro lado, ahora hablaré yo un poquito sobre, oye, ¿qué tiene que hacer la empresa de energía renovable para que esto sea una realidad? Y luego José, que nos puede hablar sobre la perspectiva del consumidor, sobre todo industrial, que según Omar es el que más se puede beneficiar de esto, cómo lo va a vivir él, ¿no? Y cómo la tecnología le va a impactar. O sea que yo creo que ahí está muy bien hilado de nuevo, Mario. Por nuestro lado, a ver, yo creo que a medio o largo plazo, en los próximos 10, 15 años, va a haber un reto muy grande en lo que es la operación y el mantenimiento de las instalaciones renovables. ¿Por qué? Porque vamos a tener decenas de miles de dispositivos, ¿vale? Deslocalizados, donde además vamos a tener empresas que tienen actuación en ámbito incluso pues a nivel Europa. Evidentemente se gestionarán por países, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que, oye, hay empresas que van a tener que gestionar dispositivos que están separados miles de kilómetros entre sí, ¿no? Y con equipos de mantenimiento de operación equipos de personas, totalmente diferentes, con culturas diferentes. Entonces, para mí eso me parece un reto muy importante y que además es fundamental para que esto de la flexibilidad de la demanda y cualquier otro ámbito de la transición energética funcionen correctamente, ¿no? Porque al final son instalaciones, equipos, además de numerosos deslocalizados, son muy heterogéneos, tanto en tecnología como en proveedor, en fabricante, ¿no? Principalmente movido por la variación del mercado, la disponibilidad de stock, los cambios de precios, el instalador, sobre todo estos últimos años, ha tenido que recurrir al proveedor o al fabricante que mejor precio, mejor condiciones, mejor stock, mejor tiempo de envío le daba, más que al de mayor calidad o al homogeneizar, ¿no? Algunos vemos que lo empiezan a hacer porque se dan cuenta de que cuando tienen que empezar a gestionar, oye, tener una marca de inversor, por ejemplo, es mucho mejor a largo plazo que tener 15, aunque el precio a priori pueda ser mejor en la segunda alternativa.
Pero definitivamente aquí va a haber un reto, ¿no? Por todos estos factores. Y si la empresa instaladora, que va a tener que ser la responsable de todo el mantenimiento de esas decenas de miles de dispositivos, no se encarga de que estos dispositivos estén conectados a la red, de que funcionen correctamente, de que su funcionamiento sea predecible, ¿vale? Porque aquí está la parte de inteligencia artificial. Para que todo este tema de la flexibilidad de la demanda y gestión energética funcione, tenemos que ser capaces de ver o predecir qué va a pasar mañana. Porque si lo queremos hacer en tiempo real, eso es imposible con la escala en la que estamos hablando, ¿no? De ámbito nacional, ya no si hablamos a nivel de varios países. Entonces, si el dispositivo no funciona de forma predecible, porque no está bien mantenido, no está bien, paneles solares no están limpios, inversores no se sustituyen y mantienen las características de eficiencia y fiabilidad que espera, va a ser muy difícil tener esta predictibilidad y, por tanto, gestionar, ¿no? Entonces, ahí nosotros, bueno, nuestro punto de vista es que la tecnología tiene que facilitar a la empresa de energía renovable, a las empresas de energía renovable, mantener estos dispositivos en su top de capacidad durante 25 años, que tienen que durar puestos en un tejado, ¿no? O 5 años que dura un panel solar, o sea, un inversor, o lo que dure una batería. Y luego la parte de conectividad, que yo creo que ahí también hay otro reto. ¿Por qué? Porque hemos hablado de hardware, José y Mario tenéis muchísima experiencia en esto. Hay muchos proyectos, sobre todo en el ámbito residencial, donde meter un dispositivo de hardware solo te da problemas. ¿Por qué? Porque te está inflando el precio, te está implicando tener un dispositivo que hay que actualizar, que hay que tener conectado, que ocupa un espacio físico, ¿no? Entonces, la tecnología tiene un reto y yo creo que aquí el mercado va a presionar a los fabricantes a ir a un enfoque de monitorización, ¿no? Y control todos los hardwareless que se pueda, porque si no es que no va a ser. Si pretendes tener un dispositivo de medición y control en todos los hogares, creo que te estás equivocando, ¿no? Porque en fábricas es diferente, pero en hogares va a ser muy, muy complicado. Entonces, ¿qué tenemos que llegar? A que si tú pones un inversor, ese inversor tenga un protocolo de comunicación estandarizado que me permita conectarme a él, controlarlo y que se conecte y controle otros dispositivos del hogar. Creo que eso está lejos, ¿vale? En mi opinión. Nosotros estamos trabajando para homogeneizar, ¿no? este control de los dispositivos de energía de fuentes renovables de un hogar o de una fábrica de cara a la operación por parte de la empresa instaladora, ¿no? Empresa de energía renovable, para llegar a este funcionamiento óptimo que habilite estos mecanismos de regulación, de flexibilidad e incluso de monetización por parte del propio prosumidor y que utilice sus tecnologías, sus equipos renovables como un activo económico, ¿vale? No solo un activo energético. Pablo, ¿y tú crees que esas empresas como por ejemplo Powén, Solar Profit, Solideo, que han estado, bueno, incluso el propio Iberdrola, que han estado implementando sistemas de hardware de monitorización en tiempo real, aparte de los inversores, para tener un cierto control de aquello que está ocurriendo, que además tienen licencia de comercializadora, que, bueno, tienen todo el histórico de consumo y saben, bueno, con una cierta exactitud cómo vas a consumir? ¿Crees que todo este dato va a ser aprovechado desde esa parte de la instaladora o no? O sea, ¿cómo crees que esto va a entrar en el mercado? Hombre, sí, es que aquí has puesto dos entes, ¿no? Por un lado está Iberdrola como comercializadora, tiene unos intereses, y por otro lado tenemos las instaladoras como Powén, Solar Profit o cualquier otro, ¿no? Hemos dicho nombres grandes que todo el mundo conoce. Hombre, por supuesto, el dato es un activo también, ¿no? Ellos, la capacidad de tener este dato les permite, pues, precisamente controlar esta predictibilidad para anticiparse a potenciales errores o potenciales cambios de comportamiento, y como herramienta comercial también les permite saber qué consumidores son los que se van a poder beneficiar de ciertos mecanismos o qué consumidores necesitan o pueden tener rentabilidad en baterías, en cambio de climatización con aerotermia o cualquier otro. O sea, por supuesto, el dato es fundamental. El haber invertido en determinadas instalaciones en hardware para tener este dato accesible, oye, pues probablemente en un porcentaje ok de los casos les haya salido bien, pero no sé si tenemos histórico suficiente como para tomar la decisión de si ha sido una buena decisión a largo plazo. Porque ya lo sabes tú, Mario, perfectamente, el hardware hay que actualizarlo, se desconfigura, se desconecta, y si encima depende de que no cambies la clave del wifi de tu router y se te olvide la aplicación cambiársela al dispositivo, y se supone que ese dispositivo tiene que encender tu aire acondicionado, ¿vale? O en tu cargador, tu punto de recarga del coche eléctrico, que eso sí que puede ser relevante a nivel de flexibilidad de la demanda. Y tiene que ser ese dispositivo el que lo encienda, pues
tenemos un problema. Es mi opinión, ¿eh? Yo me gustaría entender la vuestra desde el punto de vista de, oye, hardware sí, hardware no, mecanismos para escalar eso. Pero yo creo que es complicado. Justamente era la siguiente pregunta. Voy a entrar ahora, después te dejo paso, José Alberto, ya que estamos en el entorno residencial. Yo creo que más que un problema es el reto, ¿no? O la oportunidad que representa. Ayer mismo, pues eso, en este foro de eficiencia, los grandes comentaban que estaban desarrollando sus propios dispositivos hardware que sirviesen para hacer una gestión activa de la demanda dentro de los hogares, teniendo en cuenta o favoreciendo la conexión con aerotermia, con el autoconsumo, con el propio punto de recarga del vehículo eléctrico. Y yo aquí lo que digo es, muy bien, pero es que aquí ya estamos perdiendo la independencia final del usuario, porque ya, o sea, te está gestionando una comercializadora y esto es como que se genera tal barrera de salida que ya no te vas a poder modificar. Y yo como consumidor voy a querer estar tan controlado, pues no lo sé, tengo mis dudas. O sea, ya bastante controlados estamos como para que encima me digan cuándo tengo que poner la calefacción y el aire acondicionado. Pero bueno, sí que es verdad que esto es como la oportunidad, ¿no? O el challenge que está encima de la mesa de, oye, ¿cómo van a ser los actores que jueguen en este juego, ¿no? Es decir, oye, ¿va a ser a través de las comercializadoras o va a ser un tercero que va a estar como intermediario en el mercado, pero que no pertenezca a ninguna utility en gestión, el que te va a retribuir, ¿no? Y que va a actuar como agregador de demanda por poner a disposición de la comunidad esa energía que se está produciendo o que no se está produciendo, etcétera. Yo creo que aquí hay, bueno, una cierta oportunidad, pero claro, luego también necesitas agrupar, pues como mínimo 1 mega para actuar en el mercado y eso en términos de hogares, pues ya sabemos que es un número bastante elevado. Entonces, claro, aquí habrá una labor previa de concienciación, pues súper importante, ¿no? Para poder jugar con este tipo de elementos. Y yo creo que ya por último lo que iba a decir es que en algunos, iba a decir países, pero continentes, bueno, en este caso Estados Unidos, en California, sí que se pusieron en marcha programas de este estilo en los que pagaban a los consumidores por poner un Google Nest a disposición de la red, que siguen funcionando a día de hoy porque ya sabemos que tienen como sistemas de microredes por diferentes estados y territorios y necesitaban hacer un balance en tiempo real y podían actuar sobre la calefacción barra aire acondicionado. Y yo creo que ese es el mayor caso de éxito, pero hasta que llegue a España barra Europa y tenga una penetración, pues estoy convencido que vamos a ver que va a transcurrir bastante tiempo, salvo casos muy concretos de uso. Y estos concretos o casos concretos de uso es, por ejemplo, una empresa francesa que ha colocado, me parece que 1 millón de plugs inteligentes en los termos eléctricos, que son elementos que no es necesario que estén todo el rato encendidos, que habitualmente estás calentando, apagas, ¿no? Pues estos elementos se están poniendo al servicio de la red para hacer ese balance, ¿no? Y puede ocurrir lo mismo con cargadores o con cargadores de vehículos eléctricos, evidentemente, o con baterías cuando estas estén desplegadas, que todavía no está ocurriendo. Pero bueno, la oportunidad yo creo que sí que está por ahí. José Alberto, tú desde el punto de vista de la industria, ¿cómo vamos a hacer para que una fábrica pare sus procesos productivos porque no hay energía suficiente o viceversa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que suman más a las 3 de la tarde cuando toda la gente está comiendo que se ha paralizado la línea de producción? ¿Cómo lo ves? A ver, un melón bastante grande, ¿no? Sobre todo el que he comentado más, ¿no? He empezado diciendo, ¿no? De la comercializadora ¿no? que sea capaz de gestionar, ¿no? De apagar o encender, ¿no? Y luego, obviamente, ¿no? Pues todo lo que entra en la protección de datos, ¿no? Y la vulnerabilidad, ¿no? El acceso a una vivienda, ¿no? Yo creo que hay que separar, ¿no? Al final no vale todo para todos por igual. O sea, habrá que ver cada caso en concreto, ¿no? En la industria, a ver, en función también de la industria, del tamaño de la industria, ¿no? O sea, se lleva haciendo muchos años, por lo menos aquí en España, ¿no? El paralizar, o supuestamente hay un coste, ¿no? De la factura, ¿no? El coste de disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, pues a ciertas empresas como son, por ejemplo, la papelera, ¿no? O la siderúrgica, pues bueno, a nivel regulatorio, pues pueden optar, ¿no? Para desconectar sus consumos en caso de que el resto de consumidores lo necesiten, ¿no? Eso ya existe también, ¿no? Esos son casos muy puntuales que llevan haciendo muchísimos años. Prácticamente habrá pasado, yo lo desconozco cuántas veces habrá pasado, pero creo que ha pasado un par de veces, ¿no? Pero bueno, eso está ahí, ¿no? A nivel más pequeño, ¿no? En la industria, ¿cómo se puede la industria beneficiar de esto? Yo no sé si de momento algo intermedio a lo que comentamos, ¿no? Por un lado, de manera pasiva,
creo que sería el primer paso. Que la comercializadora actúe, creo que sería ya el último paso. No sé si llegaríamos a eso, a no ser que entremos en la parte regulatoria y que se meta la parte regulatoria ahí y que de alguna manera nos obligue por ciertas cosas que, bueno, hasta ahora no lo hemos pensado, pero puede pasar, ¿no? En otros casos también, en otros sectores, ha pasado, ¿no? Intervención regulatoria y al final pues lo tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Yo creo que de momento, ¿no? Y lo que se está haciendo ya en la industria, o lo que nosotros, por ejemplo, estamos viendo en la industria, es la capacidad del dueño de la empresa en conocer su proceso y aplicar ciertas actuaciones en beneficio. Puede ser, por ejemplo, a través de acumulación, ¿vale? Y acumulación a pequeña escala en tu propia industria. Con las baterías del vehículo eléctrico también se puede hacer, ¿no? O sea, y sobre todo jugando con la climatización, ¿no? O con lo que son los procesos de generación de calor, que es donde ahí podemos, de alguna manera, alguna industria, jugar con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una aplicación más directa que ya se está haciendo y que a gran escala ya se están empezando a ver esas tecnologías de acumulación para jugar con la gestión luego de la demanda eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he explicado muy bien porque es un tema muy amplio. Intento tomar algunos apuntes y algunas notas, ¿no? Mientras me estaba hablando y digo, oye, para no saltarme nada, ¿no? Pero bueno, por intentar resumirlo, ¿no? Un poco, ¿no? Yo creo que aquí es clave a nivel regulatorio, o sea, a nivel del sistema, ¿no? Menor coste del sistema, regulación técnica, reducir la congestión de las redes y eso conlleva menos pérdidas, ¿no? Descentralizar esa generación, ¿vale? Y por otro lado, en la parte del consumidor, eso puede hacer que se reduzca la factura, aumentar esa competitividad dentro de esas microredes. Esa competitividad se supone que lo que hace es más participantes en el mercado, con lo cual menores precios. Y por otro lado, realmente está empoderando al consumidor para tomar decisiones, tener conocimiento de su consumo y poder gestionar mucho mejor esa demanda energética de su instalación, ¿no? Eso a nivel individual, y luego a nivel global, pues ya iremos viendo cómo las empresas nos iremos adaptando o cómo las grandes empresas irán marcando tendencias o cómo la regulación o qué papel jugará la regulación en todo esto, ¿no? Yo estoy lejos de atreverme a predecir algo porque la verdad es que no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es lo que ahora mismo se está viendo. Muchísimas gracias, José Alberto. Vamos a irnos a la parte final ya del webinar. Vamos justitos con la hora que habíamos prometido. Voy a recoger un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Oye, instalación masiva de energías renovables en viviendas, industrias, en grandes plantas, que dan lugar a un sistema descentralizado que hay que gestionar, que dan lugar a consumidores que tienen que ser proactivos independientemente de si son residenciales o industriales. Estamos viendo de la necesidad de agilizar un montón todos los procesos desde el punto de vista de las comercializadoras, desde el punto de vista de las instaladoras, porque han tenido tanto trabajo y van a tener tanto trabajo que necesitan hacer de estos procesos pues algo, pues eso, unificado, predefinido y escalable para poder llegar a toda esta demanda y a todo este crecimiento que se prevé en el sector. Y todo esto está dando lugar a nuevos modelos de negocio, ¿no? En esta transición energética. Entonces, ya vamos a daros un último minuto de oro a cada uno, ¿vale? Que recoja un poco, oye, cómo estos nuevos modelos de negocio van a ser aprovechados por vuestras startups o tecnologías para tratar de hacer más eficiente el sistema, reducir esos consumos energéticos y al final, pues hacer de este planeta pues un lugar mejor, más eficiente, más verde, más renovable y más sostenible. Adelante, Omar. No vamos a contar el minuto, ¿eh? Te puedes Vale. que la recorto. No, yo sí, ¿eh? Mira. Vale. A ver, sobre el punto anterior, ¿vale? Que parece que hay como un poco de incredulidad de que, por parte de José Alberto, que decía, yo no sé si la Comer llegará a controlar la flexibilidad de tal. Si lo reduces al principio, ¿no? sí, si lo llevas al principio más básico, lo que estamos diciendo es que hay una empresa proveedora que nos va a bonificar si le causamos un ahorro. Y entonces, si eso lo sacas de ahí y lo aplicas a cualquier otra industria, ya hay empresas de seguros que te hacen el seguro más barato si llevas una Fitbit y demuestras ejercicio. O un dispositivo en el coche que si conduces seguro, tu seguro de coche es más tal. Esto es aplicarlo al mundo de la energía. Entonces, yo creo que esto va a ir por ahí. Y va a ir por ahí y a lo mejor supone un ahorro de 5 euros para el doméstico. Y eso a la comercializadora no le interesa más que para marketing.
pero a nivel industrial es donde cobra sentido, que es lo que decías tú, ¿no? Y entrando en la parte de IA y demás, a nosotros ya nos está aportando un montón. Nosotros ya usamos los lenguajes los modelos de lenguaje para montar nuestro propio knowledge base. Le hemos metido decenas o si no centenas de documentos a nuestro modelo de lenguaje para que cuando hablan con soporte ya literalmente podemos, por la pregunta que nos hacen, tener documentos y artículos asociados. Entonces la persona de soporte tarda mucho menos en contestar y en tal. El siguiente paso va a ser que sea el propio bot el que sea capaz de hacerte soporte 100% y que sea indistinguible de la realidad. Estamos muy cerca porque el modelo de lenguaje es muy bueno, pero ya yo me lo imagino de manera que tú puedas ahorrar miles de horas, a lo mejor es en el próximo año, miles de horas a una comercializadora, en nuestro caso que es a quien vendemos, porque tú llames a la comercializadora o escribas a la comercializadora, que cada vez más usuarios quieren usar texto, porque es otra generación, y la comercializadora te conteste y te explique por qué tu factura ha subido, que es el término variable o que es el peaje por el cambio tal, sobre tu factura. Entonces no es algo genérico en lo que... No, sobre tu factura, ¿no? Entonces yo creo que eso va a pasar inmediatamente y es la dirección en la que nos estamos moviendo ahora mismo. Y luego hay otra parte obvia que es la de predecir, que es lo que decía Pablo. Al final todo lo que apliques a gemelos digitales, predecir cómo se va a comportar el consumo o la oferta, maravilloso. Vale, ¿y la parte de minuto era esta parte? Pues si quieres, José Alberto, por descarte, para no retrasarnos, si quieres, Gracias. adelante. Interesante, Omar, la verdad, ¿eh? O sea, da bastante que pensar, ¿no? Yo creo que hay alguna comercializadora aquí en España que ya está empezando a lanzar algún producto así, ¿no? Diciéndote, si consumes menos, eres capaz de consumir menos. No quiero dar nombres, pero sí, no sé si lo sabemos, ¿no? Pero si consumes menos, pues sí, yo creo que por ahí puede ir los tiros, ¿no? Me lo voy a apuntar y voy a darle un razonamiento y puede ser bastante interesante ese camino, ¿no? Por nuestra parte, al final lo que nosotros intentamos siempre es ahorrar tiempo, ¿vale? Ahorrar tiempo y mejorar y facilitar la toma de decisiones, ¿vale? Que hoy en día, con tanta información que tenemos y tantas cosas que tenemos que hacer en nuestra empresa, ¿no? Si no nos especializamos, es complicado mejorar y ser más competitivos, ¿no? Entonces, intentamos hacer esa especialización y darle esa información directamente a ese usuario, ¿no? A través de un asesor energético, que puede ser perfectamente, o directamente a lo que es el dueño, ¿no? O al técnico, el operario de la industria, ¿no? Pero claro, esto es complicado. O se da todo hecho o es muy complicado, ¿no? Porque por un lado decíamos que tenemos que concienciar, o ideal sería concienciar a la población para esta toma de decisiones, pero es muy complicado concienciar en todo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la clave va a estar en de qué manera vamos a conseguir concienciar sin que nos enteremos de que nos estamos concienciando, ¿no? Por así decirlo, porque si no, ese esfuerzo que nos genera el tener que concienciarnos en otro tema más todavía, en otra preocupación más, hace que sea complejo, ¿no? Entonces, lo que comentaba Omar, ¿no? A través de eso, me parece maravilloso. Con lo cual, puede que por ahí puedan ir los tiros y es curioso, ¿no? Por nuestra parte, ya te digo, facilitar tiempo, ahorrar tiempo y facilitar toma de decisiones. Perfecto. Pablo, ¿has vuelto? ¿Nos escuchas? Perdonad, que he debido tener ahí un corte de red o algo por el estilo y se ha caído, pero yo estoy aquí. No hay problema. Pues justamente te tocaba a ti, pues eso, ese último minuto, cómo Santropy va a generar esos nuevos modelos de negocio, cómo te ves y cómo ves el proyecto. Bueno, una pena perderme el minuto de José. Lo siento, José, ya me lo contarás tú. Luego te lo cuento. No, por nuestro lado, por un poco por ser coherentes con lo que comentaba antes, ¿no? Nosotros vemos un reto muy grande en lo que es la gestión de toda esta, como decías tú, Mario, toda esta amalgama, ¿no? de dispositivos y de equipos diferentes y heterogéneos, desde la parte de la empresa instaladora, mantenedora, como lo quieras llamar. Por supuesto, en la parte de la fase comercial, nosotros ya tenemos recorrido y nuestra labor a partir de ahora es seguir actualizándonos a los nuevos modelos de negocio y, por tanto, tenemos que adaptar nuestras herramientas comerciales. Eso lo estamos haciendo con PPAs, consumos colectivos, etcétera. Pero donde estamos trabajando y poniendo más foco ahora es en la parte operativa, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento bastante profundo de lo que es el equipo de Santropy, de la gestión y la captación del dato de cualquier tipo de dispositivo a gran escala y de la parte del mantenimiento de general, mantenimiento industrial, pero que es aplicable, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es construir una plataforma unificada donde el instalador y metiendo la parte de inteligencia artificial, donde nosotros ya tenemos algo de desarrollo con nuestro subproducto Santropy AI,
Nuestra visión es que el instalador, el mantenedor, llegue a la instalación fotovoltaica, apunte con el móvil al inversor y automáticamente, pues oye, le salga casi en una especie de realidad aumentada la monitorización en tiempo real, el histórico de las 2 últimas semanas, que con Large Language Model seamos capaces de coger el manual del dispositivo y cruzar el manual con el piloto que aparece en la pantalla del inversor, con la monitorización en tiempo real y decir, oye, aquí hay un potencial error o aquí hay una probabilidad de fallo y aquí estas son las acciones que tienes que tomar y que todo eso esté gestionado en una plataforma unificada donde tenemos la parte de preventa, postventa y operación y mantenimiento. Entonces, ese es nuestro objetivo. ¿Cómo vemos Santropy? Pues Santropy siendo la cadena en la que entra la instalación del proceso comercial y sale a los 25 años cuando se decomisiona, se cierra o se actualiza o lo que sea, ¿no? Entonces, es un poquito nuestro objetivo. Y en eso estamos trabajando, pues también con esta misión, ¿no? De contribuir a la transición energética. Súper claro, Pablo. Muchas gracias por esa descripción tan detallada. La verdad es que suena súper ambicioso y además, después de la instalación física, siempre hay un mantenimiento digital donde habitualmente esos perfiles están poco habituados y donde cualquier herramienta que les prestéis para facilitarles la vida a los instaladores, pues seguro que van a estar súper agradecidos y por lo tanto habrá un montón de clientes pagando Santropy cada mes. Queremos. Sí, por nuestra parte desde Jovin, simplemente también a modo de resumen en este minutito, nuestro foco ayudar a los hogares a reducir sus consumos energéticos y a gestionar sus consumos y sus instalaciones fotovoltaicas, vehículos eléctricos, calefacción, aire acondicionado, aerotermia, ¿vale? Ya estamos trabajando con algunas comercializadoras, estamos trabajando con algunas instituciones públicas que también tienen aquí algo que decir y tienen bastante interés. Y luego pues también intentando, ¿no? que esos bajos márgenes que existen en el sector, tanto para las instaladoras como para las propias comercializadoras, pues puedan verse aumentado con servicios de mantenimiento, servicios de gestión activa de la energía o con plataformas de visualización de datos más ampliada de lo que puede ofrecer el propio fabricante del dispositivo en cuestión, ¿no? Y al final, pues que puedas tener en una única plataforma todo el sistema de energía que se encuentra en tu vivienda. Pero bueno, fuera de este spam, ya me callo. Quería agradeceros personalmente a cada uno de los ponentes vuestras interacciones e intervenciones que han sido de muchísima calidad. Muchísimas gracias. Y también quería agradecer a todos los inscritos al webinar y a todos los que habéis participado y nos habéis acompañado en esta horita. Como habéis podido comprobar, creo que la tecnología está lista. Hay unos emprendedores con un montón de ganas e ilusión que están luchando, montando equipos, montando empresas para liderar esta transición y ahora solo falta que nos acompañéis, que las empresas, las instituciones, las instaladoras, las comercializadoras, pues confiéis en terceras partes como nosotros, que os puedan acompañar o que puedan participar como catapulta, ¿no? Para que seáis mucho más ágiles, mucho más rápidos y mucho más eficientes en vuestras operaciones, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias. Lo último ya como despedida. Cada uno de nosotros somos una pieza clave dentro de esta transición energética y que todo esto que hemos mencionado sirva como inspiración para que toméis decisiones dentro de vuestras compañías o incluso dentro de vuestras viviendas, porque al final todos somos actores y partes clave de esta transición. O sea que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y un saludo enorme. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mario. Gracias a vosotros. Pablo y Mar también. Hasta luego. Muchas gracias.